Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio de límites. En la clase anterior vimos el concepto de límites y se realizaron 3 ejemplos asociados a la forma como se calculaba el límite. Hoy veremos algunos ejemplos asociados al cálculo de los límites utilizando la factorización y otras estrategias. Veamos nuestro primer ejemplo de la clase de hoy. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a ser 3 de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Entonces, cuando tenemos este cálculo, este límite, lo primero que intentamos hacer es la sustitución directa. Entonces, intentando la sustitución directa, tenemos. Entonces se reemplaza x acá dentro del límite de una vez. Entonces esto nos quedaría, digamos, 3 elevado al cuadrado menos 9, porque x es reemplazado por 3 para saber la tendencia. Y en la parte inferior tenemos 3 menos 3, porque x es reemplazado por 3. Al realizar esto tendremos que en el numerador será 9 menos 9, y en el denominador 3 menos 3, que esto dará una forma indeterminada, que es 0 sobre 0. Entonces esta es una de las muchas formas indeterminadas que tenemos. Para poder romper la forma indeterminada vamos a utilizar la factorización. Bueno, entonces decimos que esto es una forma indeterminada. Bueno, y bien lo dice, forma indeterminada, pues no podemos determinar nada. No sabemos si existe o no existe el límite hasta que se rompa la indeterminación. Y como lo acabé de mencionar, vamos a utilizar la factorización. Y en este caso vamos a utilizar la factorización que se conoce como diferencia de cuadrados. Recordemos el siguiente caso de factorización. Nosotros tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, para poder factorizar esta expresión se le saca raíz al primer término, que sería la raíz cuadrada de a al cuadrado, y se le saca la raíz al segundo término, que sería la raíz cuadrada de b al cuadrado, dando como resultado a, dando como resultado b. Esto se hace cuando tengo una diferencia de cuadrados. Y se toman las raíces, se suman en un paréntesis, en este caso a más b, y se multiplica o es factor de las raíces, pero ahora se restan. Entonces decimos que esta diferencia de cuadrados se puede factorizar como a más b factor de a menos b. Teniendo presente este caso de factorización, fíjense ustedes que el numerador de nuestro límite se puede factorizar. Vamos a factorizar la expresión que está justamente acá arriba. Y esa expresión factorizada debe quedar de la siguiente manera. Entonces voy a colocar más bien por acá en rojito un problema auxiliar. Problema auxiliar. Y en nuestro problema auxiliar vamos a factorizar la expresión x al cuadrado menos 9. Pero resulta que esta expresión x al cuadrado menos 9 se puede escribir como x al cuadrado menos 3 al cuadrado. Se puede escribir de esa manera, más bien coloquémoslo así entonces. Fíjense que quedamos en este caso de factorización. 3 al cuadrado es 9. Entonces vamos a sacar las raíces. Entonces la raíz de x al cuadrado será x. No es necesario escribir este paso. Simplemente la raíz de 3 al cuadrado es 3. Y procedemos a sumar las raíces. Entonces esto es x más 3 y esto debe quedar multiplicado por la diferencia de las raíces, es decir, x menos 3. Así quedaría factorizado el numerador de la expresión que tenemos acá. Entonces procedemos a reescribir el límite y nos debe quedar de la siguiente manera. Entonces tendremos el límite cuando x tiende a ser 3 de la expresión x más 3 factor de x menos 3 y esta cantidad sobre x menos 3. De esta manera, fíjense ustedes que se puede simplificar. ¿Qué podemos simplificar? Este paréntesis x menos 3 con este otro paréntesis x menos 3. Es decir, que este límite queda escrito o se puede reescribir como el límite cuando x tiende a ser 3 de x más 3.
Y en este punto volvemos a intentar la sustitución directa. Es decir, esto debe ser igual y se reemplaza la x por 3 y quedaría 3 más 3 y esto sería igual a 6. Dicho de otra manera, el límite cuando x tiende a ser 3 será simplemente igual a 6. Y hemos resuelto nuestro primer caso de factorización, bueno, nuestro primer límite, perdón, a través del caso de factorización que tenemos acá en pantalla, que se llama diferencia de cuadrados. Veamos otro ejemplo de este tipo. Por ejemplo, podemos tener el límite cuando x tiende a ser 5 de la expresión x menos 5 sobre x al cuadrado menos 25. Entonces fíjense ustedes que en este caso el denominador es una diferencia de cuadrados. Pero antes de eso debemos intentar la sustitución directa. Entonces vamos a anotar por acá sustitución directa. Entonces esta flecha significa entonces, ¿cómo nos quedaría si hacemos la sustitución directa? Entonces tendríamos que el límite cuando x tiende a ser 5 será igual a 5 menos 5, sería el numerador, muchachos, y el denominador será 5 al cuadrado menos 25. Entonces al realizar esa expresión, pues 5 al cuadrado es 25, es decir, esto nos va a dar 0 sobre 0. Y esto se conoce como forma indeterminada, es decir, no sabemos nada todavía del límite. 0 sobre 0 no existe, no está definido matemáticamente. Entonces decimos que es forma indeterminada. Forma indeterminada. Entonces procedemos a hacer la factorización. Entonces vamos a hacer acá la factorización otra vez de la diferencia de cuadrados. Factorizando, vamos a escribirlo así. Entonces tenemos que esto será x al cuadrado menos 25. Entonces sacamos la raíz a la primera cantidad, que debe ser x. Sacamos raíz a la segunda cantidad, que en este caso es 5. Y en un paréntesis colocamos la suma de las raíces. Y esto factor de la resta de las raíces. Diferencia de cuadrados se conoce esto. Entonces ya conocemos cómo queda el denominador factorizado. Y procedemos a reescribir la expresión. O sea, esto debe ser igual al límite cuando x tiende a ser 5 de x menos 5 sobre x más 5, muchachos, factor de x menos 5. Venga, arreglamos este número 5 que quedó como muy gordito. Y vamos a colocar un paréntesis acá en la parte superior para que ustedes puedan observar que este x menos 5 se puede simplificar con este. Entonces la expresión ¿cómo debe quedar? Entonces vamos a ver qué es lo que nos queda. Nos queda simplemente el límite cuando x tiende a ser 5. ¿De quién? De 1 sobre x más 5. ¿Listo? Al simplificar pues debe quedar un 1. Quedaría la expresión de esa manera. Y en este punto pues ya procedemos a aplicar el límite. Entonces decimos que tenemos el límite cuando x tiende a ser 5. Debe ser igual a 1 sobre 5 más 5, que esto debe ser igual a 1 sobre 10. Entonces simplemente el límite es un décimo. Si quieren lo podemos reescribir y decimos que el límite cuando x tiende a ser 5, pues es simplemente un décimo. Y así es como se utiliza este tipo de factorización para poder simplificar la expresión y poder romper la forma indeterminada. Fíjense que cuando se hace la segunda sustitución, ¿cómo así la segunda sustitución? Cuando reemplazamos nuevamente acá, pues ya se ha roto, se ha quitado más bien la forma indeterminada, ya no nos da 0 sobre 0. Veamos un tercer ejemplo asociado. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a ser menos 4 de la expresión x más 4 sobre x al cuadrado menos 16. X al cuadrado menos 16. Entonces lo primero que vamos a intentar que es sustitución directa.
directa. Entonces, voy a colocar así una flechita, decimos que el límite cuando x tiende a ser menos 4 será igual. Entonces acá será 4, perdón, menos 4, porque estamos reemplazando x, es decir, esta x que tenemos acá, más 4, sobre menos 4 elevado al cuadrado menos 16. En el numerador daría 0 y en el denominador sería menos 4 elevado al cuadrado será 16. Todo número negativo elevado a una potencia par, el resultado siempre es positivo. ¿Oyeron? Menos 16, que esto será 0 sobre 0. Y nuevamente tenemos una forma indeterminada. Anotémosla acá. Forma indeterminada. Entonces vamos a utilizar la factorización, en este caso nuevamente la diferencia de cuadrados. Ustedes pueden estar preguntando, ¿y solo existe esa forma de factorizar? No, por supuesto que no. Podemos utilizar cualquier forma que a usted se le ocurra para factorizar. En este caso, pues los ejercicios se prestan para el caso de factorización llamado diferencia de cuadrados. ¿Qué expresión vamos a manipular? Manipulemos el denominador. Entonces vamos a escribir así, factorizando. ¿Y qué vamos a factorizar? Pues x al cuadrado menos 16. Entonces sacamos la raíz a la primera cantidad, que en este caso será x. Sacamos la raíz a la segunda cantidad, en este caso es 4. Entonces la factorización quedaría, sume las raíces en un paréntesis, factor de la resta de las raíces en otro paréntesis. Ahora vamos a proceder a reemplazar dicha cantidad en nuestro límite. Entonces nosotros podemos reescribir la expresión como el límite cuando x tiende a ser menos 4 de la expresión x más 4 sobre x más 4 factor de x menos 4. Vamos a colocar así en paréntesis el numerador para que ustedes puedan observar que este paréntesis con este otro lo podemos simplificar. Acá me faltó cerrar el paréntesis. Entonces, ¿qué fue lo que quedó? Pues vamos a escribirlo acá debajo. Debe quedar el límite cuando x tiende a ser menos 4 de la expresión 1 sobre, muy similar al ejercicio anterior, x menos 4. Y procedemos a hacer la sustitución. Entonces, al hacer la sustitución, simplemente decimos el límite cuando x tiende a ser menos 4 será igual a 1 sobre x tiende a ser menos 4, o sea que tenemos acá menos 4 menos 4. Esto debe ser igual a 1 sobre, como los dos tienen igual signo, se suman, es decir, menos 4 sumado con menos 4 debe dar como resultado menos 8. Acá se supone que este es un signo más, ¿no? Más por menos dará menos, y esto se puede escribir de la siguiente forma. El límite cuando x tiende a ser menos 4 simplemente es menos 1/8 debido a la multiplicación de signos. Y acá tenemos un tercer ejercicio realizado. Es fácil, ¿no es cierto?, romper la indeterminación utilizando este caso de factorización. Y vamos a hacer el último ejercicio asociado a esto. Espero que pausen el video y ustedes lo intenten resolver al otro lado de la pantalla. Veamos el siguiente. Calcular el límite cuando x tiende a ser 8 de x menos 8 sobre x al cuadrado menos 64. Entonces cordialmente los invito a que pausen el video y lo intenten resolver. Bien, entonces procedamos. Si intentamos la sustitución directa, entonces tenemos lo siguiente: sustitución directa. Entonces tendríamos que esto será 8. Pero falta escribir el límite cuando x tiende a ser 8 será igual a 8, porque eso es el valor de x, menos 8. Y en la parte inferior será 8 al cuadrado, o sea, 64 menos 64. Y nuevamente tenemos una forma indeterminada, es decir, 0 sobre 0. Y esto corresponde a una forma
indeterminada. Y procedemos a realizar la factorización. Nuevamente tenemos la factorización del binomio que está en la diferencia de cuadrados que tenemos en la parte inferior. Entonces, factorizando. Entonces vamos a factorizar el denominador, que en este caso es x al cuadrado menos 64. Le sacamos la raíz a la primera cantidad, que es x, le sacamos la raíz a la segunda cantidad, que sería 8. 8 por 8, 64. Esa será su raíz cuadrada. Y al igual que en los casos anteriores, sumamos las raíces, o sea, x más 8 en un paréntesis factor de 8 de x menos 8, factor de x menos 8 en el otro paréntesis. Realizando la factorización de la diferencia de cuadrados, procedemos a reemplazar dicha expresión en el límite. Entonces nosotros tendríamos que esto es el límite cuando x tiende a ser 8, ¿de quién? De x menos 8 sobre la expresión x más 8 factor de x menos 8. Colocamos acá un paréntesis para fijarnos que evidentemente esta expresión con esta otra la podemos simplificar. Acá falta un paréntesis. Fíjense que esos dos se van a simplificar. Entonces vamos a reescribir lo que nos quedó después de la simplificación. Nos debe quedar el límite cuando x tiende a ser 8 de 1 sobre x más 8. ¿Listo? Y en este punto procedemos a hacer la sustitución del límite. Entonces vamos a decir que el límite cuando x tiende a ser 8 debe ser igual a 1 sobre, si x tiende a ser 8 reemplazamos la x por 8, o sea acá tendríamos 8, es decir, esta x sumado con 8, que en este caso debe dar 1 sobre 16. Entonces reescribamos la respuesta y nos quedaría así, el límite cuando x tiende a ser 8 simplemente es igual a un 16avo. Y listo, tenemos este ejercicio realizado. Bueno, veamos la aplicación de otro caso de factorización para solucionar límites. Ahora bien, tenemos la expresión límite cuando x tiende a ser 2 de x al cuadrado menos 2x sobre x menos 2. Entonces, como hemos visto en los ejemplos anteriores, lo primero que intentamos hacer es la sustitución directa. Entonces reemplazamos el valor de x directamente en la expresión. Esta flechita significa entonces. Entonces tendríamos que el límite cuando x tiende a ser 2 debe ser igual, y hacemos la sustitución directa, debe ser 2 elevado al cuadrado, ya que este será x, menos 2 por x, donde x es 2, porque estamos haciendo una sustitución directa, sobre x, que será 2, y le restamos 2. Entonces esto de ser 2 al cuadrado da como resultado 4, menos 2 por 2 da como resultado 4, sobre 2 menos 2. Y esto da como resultado 0 sobre 0, donde esto es una forma indeterminada. ¿Qué significa que sea indeterminada? Pues bueno, matemáticamente no existe esto, y para nuestro límite significa que no sabemos nada de él, es decir, no sabemos si existe o si no existe, porque también puede suceder esa situación, que el límite simplemente no exista. Forma indeterminada. Bueno, y entonces ahora procedemos a la factorización, pero en este caso vamos a utilizar un tipo de factorización que se conoce como factor común. Entonces vamos a factorizar, factorizando. Y vamos a utilizar un tipo de factorización que se conoce como factor común. Es decir, vamos a buscar qué es lo que tienen en común los términos de un polinomio algebraico. Vamos a tomar el numerador de nuestra expresión. ¿Y cuál es el numerador de nuestra expresión? Es x al cuadrado menos 2x. Fíjense que lo que tienen en común estos dos términos es x. Acá tengo x al cuadrado, acá tengo menos 2x. Entonces decimos que x es factor común de estos dos términos. Y vamos a factorizar x. ¿Cómo? X es factor común ¿de quién?
Acá tenía x al cuadrado, eso quiere decir que si factorizo x debe quedar simplemente x. De tal forma, piensen en lo siguiente, que si yo multiplico x por x, el resultado será x al cuadrado. Menos, ¿por qué menos? Porque es lo que sigue acá. Y acá debe quedarme simplemente 2. ¿Y por qué 2? Piensen en esto. Si multiplico x por menos 2, el resultado es el término que está acá. Simplemente hemos imaginado la multiplicación. En este caso quedó factorizado, es decir, hemos convertido la resta en una multiplicación y tenemos factorizada la expresión. Ahora, ya que tenemos factorizada la expresión por factor común, procedemos a hacer la sustitución en el límite, como en los casos anteriores. Entonces tendríamos que esto debe ser el límite cuando x tiende a ser 2 de la expresión, ahora la vamos a escribir factorizada, que debe ser x factor de x menos 2. Y en el denominador nos queda simplemente x menos 2. Fíjense ustedes, x menos 2. Ahora procedemos a simplificarlo. Esta cantidad y esta cantidad se pueden simplificar. Es decir, nos queda simplemente x. Entonces, al realizar la simplificación, el límite queda escrito de la siguiente manera. Cuando x tiende a ser 2, límite cuando x tiende a ser 2 de x. Nada más. Y si hacemos la sustitución, entonces tendríamos que esto es el límite. Cuando x tiende a ser 2, será igual a 2. Y resuelto este ejercicio de límite, entonces tenemos que el límite de nuestra expresión es simplemente 2. Hemos utilizado en este caso factor común. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a ser 7 de la expresión x menos 7 sobre la expresión 3x al cuadrado menos 21x. ¿Listo? Vamos a imaginar esa expresión que tenemos ahí. Entonces procedemos a la aplicación del límite. Es decir, vamos a sustituir el valor de x y esto debe ser 7 menos 7 en el numerador. Y en el denominador debe ser 3 multiplicado por 7 elevado al cuadrado. Es decir, vamos a sustituir el valor de x por 7. Menos 21x, pero x es 7. Entonces, ¿cuánto dará esta expresión? Pues en el numerador será 7 menos 7, nos va a dar 0. Y en el denominador 7 al cuadrado es 49. Repito, 7 al cuadrado es 49. Y 49 por 3 da 147. Menos 21 por 7 también da 147. Entonces esto debe ser 0 sobre 0 y tenemos una forma indeterminada. Es decir, no sabemos cuánto nos va a dar, no sabemos si existe o no existe el límite. Entonces procedemos a recurrir a la factorización. En este caso, ¿no? Y podemos utilizar la factorización de factor común. Tomamos el denominador, en este caso el denominador es 3x al cuadrado menos 21x. Y procedemos a utilizar factor común. En este caso, ¿qué tienen en común? Fíjense que los números, el 3 y el 21, que es la parte numérica de cada expresión, es múltiplo de 3. Entonces podemos factorizar el 3. Y x al cuadrado y x, pues podemos factorizar x. Entonces, al realizar esa factorización, en este primer término debe quedarnos x. Fíjense que si multiplicamos 3x por x, el resultado de la expresión que está acá arriba, menos, acá nos debe quedar 7 nada más, porque si multiplicamos este término por este, obtenemos el término que está en la parte superior. Entonces tenemos 3x multiplicado por menos 7, 3 por 7, 21, x, y es negativo. Entonces así quedaría factorizada la expresión. Conociendo su factorización, procedemos a hacer la sustitución en el límite. Entonces nosotros tendríamos que esto debe ser el límite cuando x tiende a ser 7. ¿De quién? De x menos 7 sobre la expresión 3x factor de x menos 7. ¿Listo? Cerramos paréntesis. Entonces, fíjense ustedes
que podemos simplificar este paréntesis en el numerador y este otro paréntesis en el denominador. Y vamos a observar qué es lo que nos queda. Entonces nos quedaría que el límite, cuando x tiende a ser 7, ¿de qué expresión? Pues de 1 sobre 3x. Y aquí al simplificar, pues debe quedar un 1, que es el 1 que está acá en la parte superior. Esta cantidad sobre esta cantidad es 1. 5 dividido entre 5 es 1, 10 dividido entre 10 es 1, 8 dividido entre 8 es 1. Entonces por eso queda ese 1 que tenemos ahí. Dicho de otra manera, x menos 7 dividido entre x menos 7 da como resultado 1. En este punto procedemos nuevamente a intentar la sustitución directa y decimos que tenemos que calcular el límite cuando x tiende a ser 7 debe ser igual a 1 sobre 3 multiplicado por la tendencia del límite, en este caso 7. Entonces, pues es evidente la respuesta. Entonces decimos que el límite cuando x tiende a ser 7 tiene que ser igual a 1 sobre 7 por 3, 21. Es decir, un 21avo. Entonces fíjense que es muy simple también aplicar este tipo de factorización para romper una forma indeterminada. Y reitero lo que es una forma indeterminada, aunque lo he dicho varias veces a lo largo del video, es que no podemos determinar si existe o no existe el límite. Veamos un último ejemplo utilizando esta forma de factorización. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a ser menos 3. Límite cuando x tiende a ser menos 3 de 5x al cuadrado más 15x y esta expresión que se encuentre sobre x más 3. ¿Listo? Entonces lo primero que intentamos es una sustitución directa. Venga, anotamos acá, sustitución directa. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que el límite cuando x tiende a ser menos 3 debe ser igual a 5 por menos 3 elevado al cuadrado más 15 multiplicado por menos 3. Y esta expresión que se encuentre sobre menos 3, que es el valor de x, ¿sí? X tiende a ser menos 3 más 3. Entonces, si realizamos las operaciones, tenemos lo siguiente. Menos 3 elevado al cuadrado da como resultado 9, ya que todo número negativo elevado a una potencia par, el resultado es positivo. Y 9 por 5 dará como resultado 45. Más la multiplicación de 15 por menos 3 nos da como resultado menos 45 sobre menos 3 más 3. Entonces esto nos da 0 sobre 0, que es una forma indeterminada. Entonces vamos a anotar esto, forma indeterminada. Recorremos un poquito más el documento, forma indeterminada. Y como tenemos una forma indeterminada, pues vamos a intentar la factorización. En este caso vamos a factorizar el numerador. Entonces vamos a anotar acá en rojo, factorizando. ¿Qué vamos a factorizar? 5x al cuadrado, no es necesario el paréntesis que había colocado acá, más 15x. ¿Listo? Y procedemos a factorizar utilizando factor común. Fíjense ustedes que es común el 5, es decir, este es múltiplo de 5 y 15 también es múltiplo de 5. Y lo mismo x es factor común. Entonces podemos escribir como factor común 5x, ¿listo? Y será factor de. Entonces acá nos debe quedar x y piensen en lo que les decía, si multiplico este término con este otro, el resultado es el que está acá arriba, ¿listo? Más, y acá debe ser simplemente 3. Si nosotros multiplicamos 5x por 3, da como resultado 15x. Entonces queda bien la factorización. ¿Y qué es factorizar? Es convertir en una multiplicación una expresión. Factorizar viene de factor. Entonces hemos convertido en factores la suma que tenemos en la parte superior. Entonces, reescribimos el límite
Y tenemos que el límite, pero venga, tomamos el color azul. Entonces tenemos que el límite, cuando x tiende a ser menos 3, de la expresión, pero ahora la voy a escribir en su forma factorizada, 5x factor de x más 3, debe estar esta expresión sobre x más 3. Y la voy a colocar en paréntesis, x más 3. Entonces, si ustedes son observadores, este paréntesis con este paréntesis lo podemos simplificar. Y vamos a ver qué fue lo que nos quedó. Entonces nos quedó que el límite, cuando x tiende a ser menos 3, debe ser 5x. ¿Sí lo ven? Y en este punto procedemos a la sustitución directa nuevamente. Entonces el límite cuando x tiende a ser menos 3 será igual a 5 multiplicado por menos 3. Y al realizar esa operación, pues obtenemos el límite y decimos que el límite cuando x tiende a ser menos 3 es simplemente menos 15. Y hemos resuelto otro ejercicio utilizando el factor común. Bueno, muy bien, entonces hemos realizado algunos ejemplos asociados con esto, con el cálculo del límite utilizando la factorización. El día de hoy vamos a dejar el video hasta acá. Espero que ustedes practiquen, busquen en libros, también van a encontrar información sobre esto en internet, también la encuentran. Y bueno, dejamos nuestro video hasta este punto. Nos vemos en la siguiente sesión. Que estén muy bien. Chao, chao.